por esa info y nos vamos a meter con otro amigo, analista económico, que habla siempre de consumo y que está muy involucrado con Somos Pymes, en este caso, Damián Dipache. Damián, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo va, Cristian, equipo? Buen día, un placer. Muy bien, Dami, la verdad que contentos de estar 2 horas ahora acá en la red, los domingos, y contento también de que te sumes en esta entrevista. Un placer, y coincido con usted. Para mí, por ejemplo, el domingo es un momento para escuchar radio tranquilo y con un diario papel al lado. Con diario papel. ¿Te gusta leer el diario? Papel, papel. Es el único día que leo el diario papel. ¿Tomás mate? Tomo mate todos los domingos, es el único día que puedo tomar mate. Después es café con leche en la semana. El domingo me siento tranquilo a tomar un mate, así que lo que estoy haciendo. Muy bien, Dami. Bueno, y ahora queremos meternos un poco ya a la economía minorista y quería ver vos cómo la estás viendo. Bueno, mira, el primer mes del año, o el primer trimestre del año, las ventas minoristas están creciendo respecto del año pasado. Incluso están creciendo respecto de enero-febrero 2020, cuando no estábamos en pandemia. Se vio una recuperación desde el punto de vista del consumo, sobre todo en ventas minoristas en general. Consumo masivo, vemos un desplazamiento de la demanda de lo que eran las grandes superficies comerciales a las bocas de cercanía, autoservicio chino, autoservicio nacional, pequeños establecimientos hasta 500 metros cuadrados, básicamente porque en enero se vio la primera etapa del programa Precios Cuidados. Entonces aumentó el programa ahí y hubo un desplazamiento. Interanualmente había caído en enero del año anterior, el 2021, este tipo de formatos, por eso vemos un crecimiento. La economía crece el primer bimestre del año, pero desacelera respecto del bimestre anterior. Y ahí tenemos cierto interrogante que tiene que ver con lo que pasó esta semana con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que se viene de acá en más. Ahí, frente a un acuerdo con el fondo que prevé un crecimiento del 2,5 al 3,5%, ¿cuáles son las inquietudes que nosotros tenemos? ¿Tenemos los dólares suficientes para importar insumos, materia prima para producir en nuestro país? ¿Una pyme lo puede hacer? ¿Va a tener los dólares suficientes? Bueno, es una incógnita que nos deja porque se perdieron muchas reservas en el Banco Central de la República Argentina y las reservas líquidas son muy pero muy escasas. Segundo, ¿qué va a pasar con el tema de el ingreso de la gente frente a la aceleración de la inflación? Estamos viendo una aceleración de la inflación importante, 16% del primer cuatrimestre del año, lo que proyectamos. ¿Cuánto? 16%. Primer cuatrimestre. O sea, 4% mensual. Exactamente. Incluso acelerándose en el mes de marzo. Nosotros en febrero nos da 4% y en marzo estaríamos proyectando un 4,2, 4,3. Acelerándose porque está la corrección de los precios relativos a la economía, tarifa de servicio. Entonces, vemos un año donde la economía pueda crecer, tenemos duda de que crezca un 2,5% y el consumo acompañando en forma limitada. Recordad que el año pasado, en definitiva, hubo mucha queja, pero el salario privado registrado y el salario público registrado le ganó a la inflación. Esos son datos del INDEC. Este año no eleccionario y con el ajuste que estamos viendo por parte de tarifa de servicios públicos, corrección del tipo de cambio, inflación acelerada, bueno, también ponemos en duda de que los ingresos de la población puedan sostenerse en relación al nivel de inflación, incluso con un techo paritario de 40% y un acuerdo con el fondo que indica que la inflación estaría entre el 38 y 48%. Pero no nos dan los números, ¿no? Porque si seguimos con esta inflación acelerada, hablamos recién con De Pablo, con el profe, Dami, y nos decía que lo más probable es que cerre en el 58%. Bueno, yo te iba a decir algo similar, entre el 56 y 57%. Cuando vos ves los números que plantea este acuerdo, la inflación, los números de inflación no te cierran. Los números de crecimiento tampoco, porque serían un 2,5 al 3,5%, pero no tenés los dólares suficientes para tener ese crecimiento y para la tracción de la economía. Y desde el punto de vista del déficit fiscal, me pregunto, la verdad que los precios internacionales de la energía son muy pero muy elevados. Incluso con la corrección de tarifa en línea con la inflación, tampoco te da para eliminar muchos subsidios. De hecho, la cuenta de déficit energético el año pasado fue de 1.900 millones de dólares, este año estaba presupuestado 3.000 millones de dólares, y ahora hay que engrosar la cuenta a 4.000 millones de dólares. ¿Sabes lo que es 1.000 millones de dólares más? Una fortuna, claro. Es un montón. Entonces, es un acuerdo, se diría,
en un mundo convulsionado, difícil acordar en estas condiciones, y en una macroeconomía argentina que siempre está desacomodada. Vos fíjate que los datos de Rusia, de la guerra, son, en términos económicos, no me estoy refiriendo, son los de una Argentina sin guerra. Y eso es increíble, ¿no? Sí, porque, la verdad que es triste y preocupante. Sí, ¿Cuánto hace que la macro está tan desacomodada? ¿Cuántos años hace que estamos viviendo así? Yo creo que a partir del año 2009, 2010 empezó a desacomodar. Y a partir de ahí, empezó a ser el 2011 hasta ahora, 10 años de caída de la economía real. Entonces, cuando uno, para que la gente entienda, cuando hablo de macroeconomía, tengo problema con la inflación, tengo problema con el tipo de cambio, tengo problema con la cantidad de reserva del Banco Central, tengo un mercado paralelo para el dólar. O sea, esa es la macroeconomía totalmente desacomodada, ¿no? Entonces eso no, al contrario, no se logra regar, y en este programa se equilibra en forma limitada, es decir, está enfocado en bajar el déficit fiscal, bajar la emisión monetaria para asistir al tesoro, lograr morigerar la inflación, pero no está preocupada en cuáles son los fundamentos para que crezca la economía argentina el próximo año, porque no hay ningún tipo de reforma. Entonces, es un programa que contiene, pero no soluciona. Claro, y vos, desde lo particular, ¿qué análisis haces del país en general, más allá de la micro y la macro? ¿Cómo lo ves? Yo veo un país muy oscilante, donde desde el oficialismo y la oposición plantean terminar con la grieta, pero no se termina. Y de ambos lugares hay una diferencia muy distante entre que gobierne el oficialismo y la oposición, o que la oposición se convierte en oficialismo y el oficialismo actual en oposición. Y eso deja zanjado una falta de previsibilidad absoluta para el tránsito político-económico de los próximos años. Y lo veo incluso con la firma de este acuerdo, porque vos fijate que este acuerdo, el que le toque gobernar la Argentina en el año 2024, te deja las reformas estructurales para plantear en este acuerdo de facilidad extendida para este momento. Recién en el año 2026, Argentina debería empezar a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero se suma la de los acreedores privados. Vos ves una Argentina pudiendo pagar en promedio a partir del año 2026 14.000 millones de dólares anuales, promedio de deuda. Y la verdad que lo veo complicado. Y claro, porque bueno, yo no veo una Argentina que logra acumular tanta reserva. De hecho, Cristian, la balanza comercial, para tomar ahora la de enero, dio 266 millones de dólares positiva. O sea, muy finita. Y tampoco veo una Argentina que pueda, como todos los políticos, salir a venderle la Argentina al mundo, porque tampoco están las condiciones ni macroeconómicas ni hay fundamentos para que crezca esa producción en forma tan acelerada en un mundo que demande tanto a Argentina de golpe. Entonces, a mí me parece que es una situación que donde yo siempre veo el país en un lugar donde el famoso stop and go. Crezco, pero yo ya sé en mi experiencia que Argentina va a volver a caer. Y eso no es una profecía autocumplida, es revisar la Argentina para atrás, es revisar lo que le pasó al kirchnerismo, lo que le pasó al macrismo y lo que le viene pasando a Alberto Fernández, ¿me entendés? O sea, no tengo que proyectar y intentar ver qué va a pasar adelante. Solamente mirando lo que pasó hacia atrás, Argentina no tiene posibilidad de crecer en forma sostenida, ¿no? ¿Cómo estás, Damián? Lionel Paredes te saluda. ¿Cómo estás, Leonel? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Damián, a ver, un poco estuviste ahí hablando un poco de la guerra de Rusia-Ucrania, y yo ahí te pregunto, subiendo obviamente los commodities, los precios de los commodities, aparentemente, no sé si tenés la misma información que yo, pero se está hablando que van a empezar a subir las retenciones. ¿Y cómo esto va a impactar en el consumo? Porque ya vimos que prácticamente se fue al 70% el precio de la harina. Bueno, primero, yo haría todo lo contrario. O sea, me juntaría con el campo y le diría, trigo, maíz, hoja, venga. Tenemos precios excepcionales. No les voy a tocar las retenciones. Con este precio de los commodities, no les toco las retenciones, pero me garantizan de que usted va a destinar más a siembra para levantar mayor nivel de cosecha de producción el año que viene. ¿Cuándo podemos tener una Argentina pensando en crecer? No en romper los stocks. ¿Cuándo? Porque no sirve eso de aumentar la retención. Bueno, me aprovecho porque el precio internacional van a ganar más, me quiero llevar yo más. ¿Entendés? Entonces, es un momento del contrario. Che, se está dando esta situación excepcional.
nosotros estamos recaudando lo mismo, no se lo vamos a poder bajar porque tenemos que pagarlo de fondo. Pero tratemos de acordar entre el sector público y privado condiciones para que ustedes siembren más y tener una cosecha en mayor nivel de producción futuro. Eso es lo que haría yo. Y es una Argentina que no proponga eso, no está pensando en el flujo futuro, está pensando en cómo sacarle mayor provecho al stock actual. Y esa Argentina no sirve a largo plazo. Es verdad, Dami, perdón, y es verdad que no sirve a largo plazo. Y te cierro con esta pregunta, te saco del análisis microeconómico. ¿Qué te parece a vos que los legisladores nacionales se hayan ido en pleno discurso del presidente? ¿Cómo lo ves? ¿Qué señal le damos a la economía con eso? No, le damos una mala señal a la sociedad civil en su totalidad. Cuando yo vi esa imagen dije, no me representa. Si yo hubiese votado a esa persona, no me está representando a mí. Uh-huh. Porque la banca no es del diputado o del legislador, ¿eh? La banca está representando a un colectivo de personas que confiaron en él. Y confiaron en él para que esté presente ahí. Para que esté presente la oposición que se levantó, para que esté presente Máximo Kirchner y Guado Pedro, para que estén presentes. Exactamente. ¿Entendés? Entonces, fíjate, desde parte de la oposición, la verdad que es una imagen muy, pero muy perversa de la política, decir, bueno, yo estoy en este lugar para representar al colectivo que me votó y debatir en el recinto, no salir. Y segundo, para aquellos que estuvieron ausentes, peor aún, porque están dando una imagen que aquellos que lo votaron ni siquiera consideran que es un momento clave en Argentina para estar ahí, incluso defendiendo la posición. O sea, no querés el acuerdo con el Fondo Monetario, plantealo, manifestalo, porque quizás hay gente que lo votó eso, ¿me entendés? Votó a que Máximo Kirchner esté en la banca diciéndole al resto del oficialismo y de la oposición que él no está de acuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que vote en contra. Pero tiene que estar ahí, Cristian. Sí, eso es verdad. A mí, quizás desde lo personal o desde el análisis, que no vayan directamente es repudiable, pero bueno, no fue, ¿no? Y marcó su posición. Ahora, levantarse e irse aún me parece peor. Sí, a mí me parece sin tomar la cuestión política, lejos de un lado y el otro, ni me quiero meter en la grieta, digo, el comportamiento humano, digo, el respeto, como vos bien decías antes, están representando al pueblo. No te podés levantar e ir, aún si estás en desacuerdo. No, si estás en desacuerdo, al contrario, te tenés que quedar. Tal cual. Justamente, porque y la última. Las discusiones no se plantean fuera del recinto, en la cámara, en la televisión, porque eso es para la tribuna. Exactamente, bueno. Se plantean ahí. Creo que los dos polos, los dos extremos, le hablaron a la tribuna cada uno desde su lugar. Totalmente. ¿Y analizaste el discurso del presidente? Es la última que te hago, Dami, ya te libero. Sí, lo analicé. Me llama la atención que por parte del discurso del presidente, el caso de tarifas, por ejemplo, el caso de la inflación, él habló de la inflación multicausal, habló de lo preocupado que está por la inflación argentina, pero no hay ningún plan económico, monetario y fiscal consistente para bajar la inflación en los próximos años. Te lo dice hasta el propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Argentina estaría, en el mejor de los casos, en el 2024 con una inflación del 29%, que hoy nadie te la cree y seguramente el profe de Pablo te dijo no querés la de este año, como estabas diciendo vos. No. Me llamó la atención por parte del presidente casi la ausencia del conflicto Rusia-Ucrania. Me llamó la atención esa falta, digamos, de convicción con digamos una situación de condicionamiento de su propio partido hacia este conflicto que mueve al mundo. Y por otra parte, habló de 11 proyectos de ley a presentar, pero a mí me hubiese gustado más la fundamentación del proyecto, es decir, yo voy a hacer crecer el campo de la biotecnología. Bueno, ¿qué es lo que voy a proponer para que crezca? Yo voy a hacer crecer la economía exterior. ¿Qué voy a decir lo que voy a hacer para que ese sector crezca? Me pareció que siendo el Ejecutivo debería haber sido mucho más concreto en esa presentación de los proyectos y evidentemente lo que es presentar un proyecto de ley para que se arme en el Congreso de la Nación Argentina. Pero me gustaría un presidente que directamente proponga, yo como oficialismo propongo esto, después lo voy a poner a debatir en el Congreso de la Nación Argentina, pero esos 11 proyectos que son claves, que estoy de acuerdo, no tenían un grado de
digamos, profundidad importante respecto del técnico. Y una cosa más que me faltó, y se lo dije tanto a oficialismo, por lo menos desde el punto de vista periodístico, como a la oposición. En marzo de 2021, Massa prometió que iba a haber un proyecto especial para autónomos, una ley para autónomos. No se planteó en todo el 2021. La oposición en campaña propuso que iba a haber un proyecto especial para autónomos. La oposición tampoco. No se planteó ni después ni ahora. Y en el discurso del presidente ni siquiera se habló de los autónomos. Y detrás de los autónomos, de este programa que se llama Somos Pymes, está el pequeño emprendedor. Claro. Que yo en el día de ayer estaba tuiteando cómo devastan un autónomo, y me empezaron a escribir contadores que me dicen: Damián, tenés absoluta razón. Tengo emprendedores autónomos que están 4 meses con la ilusión de crecer y al sexto mes están cerrando. Sí, no es muy duro porque pasarte del monotributo autónomo hoy es un abrir y cerrar de ojos. Absolutamente, es un castigo tributario, es una condena, es una esclavitud al Estado, y encima no tenés la musculatura económica financiera como para decir, bueno, yo ya tengo una envergadura, un crecimiento. No, bueno, no tenés oxígeno para sostener ese nivel de carga tributaria. Y me parece muy penoso que tanto oficialismo como oposición no lo busquen. Y si vos me decís la respuesta se llama recaudación. Recaudación, claro que sí. Necesito recaudar más. Pero pará, si yo soy oposición y el día de mañana pretendo gobernar el país, también necesito recaudar más. Y los pobres 400.000 emprendedores autónomos que están ahí son los que terminan pagando el pato de la boda siempre. Exactamente. Damián, te tengo que dejar. De verdad, muchas gracias por tu tiempo y también muy claro todos los conceptos y todo lo que nos estuviste contando. Un placer, buen domingo para todos. Les regalo un mate a la distancia. Gracias, Dami. Fue Damián Dipache, analista económico.